La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime, mitad de semana, ya día miércoles, muy importante para analizar lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas con el llamado caso Audios, un caso Hermosilla, bueno, que tiene muchísimas aristas y que vamos a estar conversando a partir de ahora con Marisa Navarrete, abogada, ex fiscal, y que nos acompaña para desentrañar un poco y analizar lo que hemos ido conociendo hasta ahora y lo que podría venir más adelante. Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa. Uno se remonta, Marisa, a noviembre del año 2023, cuando al comenzar una investigación de oficio por el caso Audio, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicita la incautación del teléfono móvil iPhone Pro Max de Luis Hermosilla. Y en ese momento, y creo que fue el ministro Luis Cordero que lo dijo, el ministro de Justicia, se abre esta caja de Pandora, o dijo, va a ser como una caja de Pandora, ¿no? Y efectivamente lo que uno ve es que esto ha ido creciendo y no sabemos hasta dónde podría llegar. Hoy día, después de 10 meses prácticamente, se entrega a la defensa de Luis Hermosilla a las 5 de la tarde en el edificio de la Fiscalía Metropolitana Oriente un disco duro con el respaldo de videos, fotografías, mensajes de WhatsApp, audios, archivos, en fin, se hablaba de 777.000 páginas de conversaciones que estaban registradas. Una primera mirada de lo que se viene a partir de ahora, Marisa, para ir entendiendo por qué es tan importante esto y además qué hay detrás de la estrategia de Juan Pablo Hermosilla de exigir, ¿no?, que se conozca a todos. Sí. A ver, una de las primeras cosas que uno le surge, ¿cierto?, como abogado y en fondo como ciudadano común y corriente, a cualquier persona, nos dice que aquí lo que se está evidenciando con este audio es una práctica que todos sospechábamos que pasaba y que, bueno, eso constata que pasa a este nivel donde se involucran altos personajes que tienen poder de decisión y que hay abogados, ciertos abogados y abogadas que utilizan la influencia, utilizan la ilegalidad, el cohecho derechamente, el soborno, para obtener ciertos resultados. Eso es como lo primero. Y lo segundo es que luego uno conversa y pregunta, bueno, ¿cómo este sujeto, cuando le incautan el teléfono, ¿cierto? Porque ese es el hecho, el hito más relevante, el audio como que destapa esto, pero luego cuando le incautan el teléfono, se empiezan a conocer estas conversaciones. Y uno se preguntaba, yo me lo preguntaba personalmente, decía, bueno, ¿por qué este sujeto tenía los mensajes y no lo había borrado? ¿Ya? Eso era muy sospechoso. Pero ahora, con la estrategia que está realizando, ¿cierto?, su hermano Juan Pablo Hermosilla, me parece que calza bastante en esta sospecha, en el sentido de que lo que hizo Luis Hermosilla fue mantener estas conversaciones porque sabía que esta era un arma que él iba a utilizar en el caso que lo persiguieran, con una evidente amenaza soterrada para decir, bueno, si yo me voy, se van todos aquellos que han tenido contacto conmigo. O sea, sabía que estaba cometiendo un delito, de acuerdo a eso, y de acuerdo a lo que él mismo dice en este audio que conocimos todos, ¿no?, donde conversa con Leonardo Villalobos, y donde dice, esto es un delito, pero él mismo dice, voy a tener un resguardo para cuando esto pueda ser utilizado en mi contra, y no borra nada, que es algo que llama mucho la atención, porque cualquier persona probablemente, si tiene algún tipo de información, mensaje, fotografía que lo pueda vincular a algo que lo comprometa, lo primero que hace es borrarlo. Lo hemos visto también en un montón de otros casos que están actualmente en investigación. Claro. Entonces llamaba mucho la atención que en este caso eso no fuese así. Efectivamente, eso es, y sucede que la amenaza, ¿a quién va dirigida? A aquellos que pueden, de alguna manera, modificar la situación que le está afectando. O sea, estamos hablando de ministros, de fiscales. Entonces, por eso es que él la tiene ahí, guardada, porque considero, esa es mi opinión personal, por supuesto me puedo equivocar, pero considero que él pensó, dijo, bueno, esta es de alguna manera mi garantía de que no me va a pasar nada. Hablemos de eso, de lo que podría ocurrir a partir de ahora, porque es muchísima información, probablemente va a tomar no solo días, sino que semanas el poder ir procesando esa información, ir seleccionando también cuál información podría ser comprometedora. ¿Qué es lo que se puede conocer y qué no, además?
porque ese es un elemento importante. Dicen, aquí no va a haber información que sea familiar, que tenga que ver con relaciones personales, tampoco que estén resguardadas por el secreto profesional. Expliquemos en el fondo qué información podría surgir a partir de ahora. Bueno, lo primero es que a mí me llama la atención que sea la defensa, en el fondo representante del propio imputado, que esté pidiendo copia de antecedentes que probablemente él tiene. Tiene un resguardo, porque si tenía esta estrategia, probablemente hizo respaldo de sus conversaciones y las tiene. Entonces, cuando anuncia públicamente, es parte de esta estrategia de la amenaza que te digo yo, de la amenaza soterrada. Ah, voy a pedir esto y voy a hacer tal cosa, ¿ya? Por lo tanto, si el abogado es el representante, es como si fuera el imputado, no necesita tener este filtro de conversaciones que sean privadas, porque son de él, ¿te das cuenta? El filtro es para los terceros que no son dueños de esa información, es decir, para los querellantes en este caso, ese filtro tendría que darse. Yo me imagino que las tantas hojas no es posible hacer simplemente ese filtro, porque ¿cómo vas tú a separar, ¿cierto?, cuáles conversaciones son relativas a un secreto profesional de una causa? Entonces tú probablemente le entregó mucha información. El que tiene que hacer ese filtro, ¿cierto?, es la Fiscalía cuando le va a otorgar copia a los demás intervinientes o el propio imputado que ha anunciado que va a entregarla, pero no sabemos qué va a entregar. Claro. Y ese punto es bien relevante porque ¿entregará todo Hermosilla o entregará selectivamente también lo que le importa? Porque no se va a echar el mismo... Es súper interesante, porque lo que dice Juan Pablo Hermosilla, lo que dice en esta defensa, donde más fue bien duro en contra del ministro de Justicia, involucró a muchas personas, él habla de el cherry picking, dice él, ¿no? La selección como muy conveniente que se hace para la filtración de alguna información vinculada a esta investigación, pero él podría terminar haciendo lo mismo, ¿no? Seleccionando lo que conviene que se conozca a efectos de su defensa. Claro, eso hay dos observaciones. Primero, que efectivamente no va a entregar información que lo involucre en más delito, porque ya sería el colmo directo de lo desproporcionado que podría ser un abogado defensor. Lógico. Considerando además que es su hermano, entonces lo perjudicaría más. Pero además, lo que pasa ahí es que tú no vas a saber si está entregando todo. Y si hubo negociaciones en todos estos días con aquellos que aún no conocemos y que podrían tener alguna incidencia en el futuro de Hermosilla o en el futuro de ellos mismos. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Entonces aquí, obviamente, el centro es la Fiscalía, que tenemos que confiar que toda información que sugiera un delito, porque obviamente no es una prueba contundente, pero que sugiera un delito, la Fiscalía tiene que seguir las líneas investigativas que procede. Hasta el momento, lamentablemente, después de lo de Muñoz, que eso fue la Fiscalía la que lo dijo, pero todas estas otras filtraciones ha actuado la Fiscalía a posteriori. Se conocen y abre causa, se conocen y abre causa. Y se supone que ella las tiene. Por ejemplo, te pongo el caso del fiscal en ejercicio de Aysén, ¿cierto?, donde se revela una conversación que le reenvía a Hermosilla, donde se da cuenta, evidente en esa, no es que él se sienta, el fiscal, muy, de alguna manera, afectado por la persona, que el marido de una ministra, donde le dice, qué sé yo, un doctorado, la Fiscalía, ok, visto bueno, soy bueno negociando. O sea, ¿qué te dice eso? Que hay alguien que le hizo una petición previa y que esta persona intervino para poder gestionar algo que no conocemos, ¿te das cuenta? Y esa conversación no la inició o no fue fruto de una investigación motivada de oficio de la Fiscalía, sino que fue producto de una querella que interpuso otra persona. Claro, ese punto es interesante, Marisa, y tú mencionas el caso de Sergio Muñoz para tratar de dimensionar cómo podría seguir creciendo esto. Porque cuando se incauta el teléfono celular de Luis Hermosilla, se pone ahí a disposición varias personas a trabajar inmediatamente la información que había. De hecho, se habla de también la utilización de tecnología, en el fondo software especiales para poder detectar con mayor rapidez información que podría ser constitutiva de delito. Y a poco andar se abre esta primera arista, que es el caso del exdirector de la PDI. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo esa, por ejemplo, información o conversaciones que hay con el ex director de la PDI o eventualmente con otras figuras pueden ir también abriendo a su vez nuevas aristas, si es que en esos teléfonos celulares de nuevos imputados empiezan a aparecer también otras personas? Claro, eso es lo impresionante de este caso, porque efectivamente, como tú dices,
una de las diligencias que tendría que pedir la Fiscalía también es la incautación de los teléfonos de esas personas, ¿ya? Para corroborar si están los mensajes en esa parte, en el receptor. El tema es que, como también podría, por ejemplo, el caso de Manuel Guerra, el exfiscal Manuel Guerra, donde también uno pensaría, bueno, el fiscal habrá que pedirle el teléfono, pero no me cabe la menor duda que todos esos personajes han tomado precauciones de borrar como sea sus conversaciones, y si bien pudieran entonces estar involucrados, lo cierto es que borraron, y borrar no es delito hasta el momento, no es un delito porque es el imputado el que borra, ¿ya? Claro. Si es un testigo, sí podría cometer el delito de obstrucción a la investigación, porque elimina antecedente, oculta antecedente. Exactamente. Pero siendo el imputado, no comete el delito de obstrucción a la investigación porque es su propia causa. Y estos hallazgos casuales que hay a propósito de una investigación sobre un tema y después se termina descubriendo otro delito y abre otra investigación, sí. ¿no tiene límite? Es decir, ¿eso puede seguir así? Claro, no tiene límite, tiene el filtro del tribunal, porque claro, esto lo hizo la Fiscalía Oriente cada vez que fue encontrando antecedentes, pidió autorización al tribunal, pues para limpiar un poco la prueba, porque aquí hay toda discusión, una discusión que generalmente se da en... Los norteamericanos tienen mucho esta discusión, primero del fruto envenenado, que en el fondo es, yo tengo una prueba ilícita, el origen, y cae todo lo que es derivado de esa prueba ilícita. Entonces, en ese contexto, y por eso es que dice Juan Pablo Hermosilla que aquí hay una prueba ilícita. Exacto. ¿Ya? En todo caso... ¿Eso es materia de discusión? Sí, es materia de discusión y se plantean muchos casos en las cortes, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, una entrada ilegal, que no tienen autorización la policía, tiene que pedir autorización si no hay un delito flagrante, y se entra y se encuentran ciertas especies, debieran declararla ilegal, porque obviamente las normas están para algo. Claro. Ahora, en este caso del audio, es un poco más difícil hacer esa misma de la entrada y registro, porque la que lo entrega es una propietaria, ¿cierto?, del audio, y luego la Fiscalía empieza a pedir autorizaciones como para tratar de limpiar esta prueba. Hay pronunciamientos también de los tribunales que, claro, esta norma que prohíbe, ¿cierto?, la grabación entre particulares tiene ciertas limitaciones. Entonces, todas esas discusiones que son más bien jurídicas se van a plantear en este caso. Es que eso te iba a preguntar, porque efectivamente uno piensa en casos que son más evidentes, por ejemplo, personas que son detenidas por pasarse una luz roja, le abren la maleta y encuentran armamento, y que son casos reales que hemos visto, ¿no? Claro. Y termina considerándose ilegal la detención. Exacto, porque no habían indicios para poder registrarlo. ¿Esto entonces todavía podría tener algún tipo de vuelta? Sí, o sea, si es que se insiste con esa idea. O sea que todavía, ¿cuándo es la época? Y eso es bien relevante. ¿Cuándo es el momento en que esta discusión se debería plantear? El momento jurídico es la audiencia de preparación de juicio oral, porque allí hay discusión de qué pruebas se admiten a un juicio oral. Entonces ahí se va a hacer, probablemente no tengo la menor duda que va a haber esa discusión. Hablemos del tema del secreto profesional, que también fue algo que se mencionó al comienzo, donde decían, bueno, pero no se pueden revelar conversaciones ni ninguna información que tenga que ver con eso. Claro. Si pensamos en este caso, ¿podrían entonces quedar fuera de los elementos que puedan ser utilizados conversaciones de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick o con Miguel Crispi, en el fondo quienes fueron clientes de él? Claro, efectivamente el secreto profesional está protegido en nuestra legislación, y hay incluso un delito asociado que cometemos los abogados. Nosotros revelamos información sin autorización de un cliente. Todas las conversaciones, piensa tú que además los abogados penalistas, nosotros defendemos habitualmente personas que han cometido delitos. Entonces, todas las conversaciones que pueda tener el abogado penalista con su cliente son evidentemente relacionadas con un delito, y no puede conocerse porque hay una protección de esta actividad, ¿ya? Ahora, por lo tanto, como digo, la Fiscalía también tiene que proteger ese deber de secreto, ¿ya? Y no deberían conocerse, por ejemplo, el caso de Crispi. El caso de Crispi, ahí hay claramente, obviamente no llegar a decir, no, yo este es secreto profesional, tienes que acreditarlo, la relación de cliente-abogado. Con Crispi entiendo que eso está aprobado. Exacto. Con el caso de Chadwick, en periodos determinados, porque no es que sea... No es permanente esa relación. Claro, y sobre temas determinados. ¿Y qué pasa si hay indicios de delito? Por eso, cuando hay participación del propio abogado en un delito, ahí hay una excepción de esta protección, porque tú estás participando finalmente como un imputado. Claro, ahí ¿ya? sería esa delito excepción del abogado, no del cliente, porque el cliente ya está protegido por el secreto profesional con el abogado penalista. ¿Cómo ves tú, Marisa, lo que va a ocurrir a partir de ahora con el Poder Judicial? Porque
aquí lo que Juan Pablo Hermosilla hace es decir principalmente que va a revelar y que se conozcan todas las conversaciones y favores que abogados, fiscales, ministros, refiriéndose a ministros de la Corte, le habrían pedido a Luis Hermosilla. Y empiezan inmediatamente entonces a surgir informaciones que todavía son bastante menores en relación al volumen de información que tiene el teléfono, sobre conversación que tuvo el fiscal Ángel Valencia antes de ser fiscal nacional, que tuvo la fiscal Lorena Parra para mandarle el currículum a Luis Hermosilla. ¿Cómo eso ves tú que podría afectar, ¿no?, todo el funcionamiento del Poder Judicial? Bueno, desde luego, el mero hecho de haber tenido conversaciones con Hermosilla, que no tengo desde ella. Ahora hay que aclararlo. Claro, debo ser tan poco trascendente porque hay un abogado que bien debe tener conversaciones con Hermosilla. Pero en ese caso, ¿cierto? No todo es delito, por supuesto. Si yo tuve conversaciones con Hermosilla no sería delito. Sería delito tampoco el hecho de haberle necesariamente pedido que interviniera, ¿cierto?, como operador ante un nombramiento. Lamentablemente, y esto debería llamarnos a la reflexión, los nombramientos de ministros, de jueces, de fiscales, la práctica es que todos los candidatos usan operadores como Hermosilla, ¿ya? El punto es, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que prometo yo hacer a favor de esa persona que me puso en el cargo? ¿Cierto? Y eso es bien relevante para distinguir el tema. Sí. O sea, entonces, hay una ministra que tenía algunas conversaciones con el ex juez Pauleta o con Hermosilla, no recuerdo bien, que en definitiva ella interviene en la causa. Y eso no se puede hacer, porque si yo tuve una relación de amistad, la parte, ¿cierto?, con la parte, yo no puedo, ¿cierto?, de ninguna manera resolver esa causa como juez ni como ministro, porque carezco de la imparcialidad que debe tener un juez. En el caso de los fiscales, hay que verlos, ¿cierto?, aquellos que de alguna manera pidieron esta autorización, como sería el caso de, o indirectamente, porque hay que decirlo, o sea, si yo le mando el currículum a Hermosilla, es porque quiero que él intervenga. Lógico. Él no es juez, o sea, yo tengo la conciencia, ¿cierto?, de que él es un operador y me va a ayudar. Yo le mando mi currículum. Pero en el caso de Lorena Parra, ¿cierto?, la fiscal Oriente, ella con la actitud posterior está demostrando que no se sintió de ninguna manera comprometida, y los hechos le dan cuenta de que ella pidió la prisión preventiva. Está liderando, claro, y no pidió la prisión preventiva, claro, y ha tenido esa está actitud. a cargo de esa Entonces, es distinto, ¿viste? Entonces, ya, en el caso del fiscal nacional, él dice que las conversaciones, no las conocemos, pero las conversaciones serían cuando era abogado y por temas de abogado, o sea, no, tampoco tiene que ver, y señala él que no le pidió nada para el nombramiento, nada, porque si lo hubiese pedido, estaría involucrado. En el caso del ministro Matus, hay dos temas que la Fiscalía estaría investigando. ¿No? El caso de él es que recibió dineros provenientes del lavado de activos, que son el caso Factop, ¿cierto? Y con eso se le habría pagado a él... Para efectos del pago de sus honorarios como abogado, claro, en ese vínculo que establece con Luis Hermosilla. Entonces, eso la verdad es que, mira, los abogados en general, si te pagan, no estás preguntando de dónde salieron estos fondos, sobre todo cuando son abogados, insisto, penalistas, que nuestros clientes son imputados, son personas que han sido o están siendo investigadas. Entonces, obviamente, tú no le puedes decir, bueno, yo no le puedo recibir esto porque... O sea, se parte del supuesto que la persona que está recibiendo ese dinero no sabe de dónde viene, salvo que haya un indicio muy evidente. Exacto, ahí está el punto. De que sí, yo sé que ese dinero viene de algún lavado, y ahí ya tengo una participación tal vez en el delito de lavado. Y el otro tema es no haberse inhabilitado el ministro Matus respecto de Hermosilla, porque él mismo señaló que en la entrevista que dio a Mónica Rincón, en CNN Chile, claro. Él dijo que él no se había incluido entre la lista de las personas que él se encontraba inhabilitado porque para explicar, se establece una lista de inhabilidades, ¿no? Y él menciona a otras personas que habían sido clientes, pero no menciona a Hermosilla. Y porque dice en esa entrevista, porque solo incluyó personas que él consideraba que les debía gratitud. Pero luego, no sé si paralelamente o después de eso, aparecen los chats donde él mismo le agradece, muchas gracias a Hermosilla por su nombramiento y por todo lo que habían tenido que pasar. Las explicaciones ya las dio él. Y entonces ahí hay un problema. Pero tampoco te podría decir que ahí hay un delito, porque tendríamos que ver qué gestiones hizo como ministro
en favor de Hermosilla. Ahí entramos como en un terreno que es bien ambiguo a propósito de esa inhabilidad y también de lo que se le preguntaba a la fiscal Lorena Parra, porque efectivamente, dices, la muestra más clara de que ella no se sintió comprometida fue que está a cargo de esta investigación, pide la prisión preventiva, en fin, pero podrá haber otros casos donde no nos enteremos si es que ese como... no quiero decir favor, porque no necesariamente va a ser así, pero esa vuelta de mano a propósito de intervenir para entregar un currículum, para hablar bien de alguien, para poder ayudar a que una persona sea designada en un cargo, probablemente nadie va a ser tan explícito en pedirlo, aunque puede ser que sí, pero uno podría pensar también que no tiene que ser explícito ese pedido de favor para que sí exista una vuelta de mano. Sí, por supuesto, porque muchas personas se sienten comprometidas y es a cambio de qué, porque también hay otra conversación de Hermosilla, uno se le va perdiendo los nombres aquí, Sí. pero espérate, con el ministro Poblete, de hecho, donde él intercede por el nombramiento de esta ministra, porque le dice, no es con Desbordes. ¿Te acuerdas que hay una conversación donde interviene y le dice que ella es confiable? ¿Ya? Entonces uno pensará, bueno, ¿qué le están diciendo eso? O sea, están diciendo, esta ministra va a interceder cuando la necesitemos, porque pareciera ser que la operatoria de Hermosilla era, yo voy sembrando, te ayudo acá, te ayudo a este otro, a todos lados, ¿ya? Y luego cuando lo necesite, voy. Y ahí es donde el voy a pedir de vuelta, es donde demuestra, ¿cierto?, la honorabilidad de una persona. Es decir, discúlpeme, usted fue mi padrino, pero yo no voy a hacer nada a cambio. Claro. ¿Ya? Y a veces nada de eso va a ser tan explícito como para poder detectar que hay una ilegalidad. Sí. Lo que sí ocurre, y probablemente estamos viendo y vamos a seguir viendo, son cosas que por lo menos tienen problemas éticos o que da esa sensación de que quizás no son delitos, pero sí se ve muy feo. Así es, porque claro, para poder hacer este nexo, tal vez por un delito de cohecho, un delito de tráfico de influencia, tengo que tener claridad qué fue lo que hice a cambio. Y eso es muy difícil, por eso te digo que él solamente siembra. Y él cuando tenga que recoger verá de dónde salió, si fue en tierra fértil o no. Y ahí entramos a un terreno que tiene que ver con algo que se ha mencionado desde hace muchísimos años, que es el sistema de designación que hay en el Poder Judicial. Y en la Fiscalía. Y en la Fiscalía. Y uno se pregunta si esto ha sido un problema durante tantos años, ¿por qué todavía seguimos con el mismo sistema? ¿Es que no hay ninguno mejor? ¿Es que ya tenemos que asumir que esto va a pasar? ¿O aquí hay otros intereses y quienes definitivamente no quieren que el sistema cambie por alguna razón? Sí, claro, ahí ese es un tema. Yo creo que alguna vez cité a Cristian Riego que dijo, bueno, no necesitamos reformas legales, porque siempre estamos pensando que las reformas legales van a solucionar nuestros problemas personales de honorabilidad, de honradez. No, eso es algo que tenemos que asumir como personas, que tenemos que ser probos, o sea, de todas maneras, cuando eres funcionario público, pero también cuando eres un particular, porque hoy día mucha la gente dice, no, estos son todos corruptos, pero en la propia casa nos tratamos de sacar el parte, tratamos de adquirir una licencia falsificada, una revisión técnica la pasamos, no nos conseguimos una licencia con un poquito más de plata. Entonces, eso yo creo que ahí está la crisis valórica, y eso ya es un tema bastante más profundo que tenemos que hacer. Yo creo que efectivamente los nombramientos hoy día, como están, no se cumplen. Hoy día, si se cumpliera la ley, significa que hay concursos públicos, es decir, significa que yo tengo que postular, que es lo que se hace, por supuesto, y hay audiencias públicas. Y eso sería suficiente para que se elaboraran las ternas y las quinas, en los casos que corresponda, para escoger a las personas mejores. Claro. Pero cuando ya intervienen, claro, aquí se dice, interviene el Senado, entonces hacemos que esto sea más transparente, ¿no? Precisamente no ha dado cuenta de eso. Significa que empiezan las negociaciones para nombrar a quién les conviene. Y entonces los candidatos, que probablemente ellos lo único que quieren es tener el cargo, se ven obligados, ¿cierto?, a recurrir a estos personajes, y luego, bueno, ahí es donde tenemos que ver cómo pagaste este favor concedido. Claro. Y ahí empiezan relaciones que terminan siendo bien complicadas entre las instituciones, el Poder Judicial, el mundo de la política, el mundo empresarial, o donde está
La Plata. Sí. Y en este caso eso estamos viendo, ¿no? Sí. Estamos viendo cómo está todo de alguna manera involucrado, porque, claro, hemos hablado de Luis Hermosilla y se habla del caso Hermosilla, pero sabemos que hay más personas involucradas, quizás que no tienen el nivel de relevancia pública, pero cuando vemos que hay funcionarios del Servicio de Impuestos Internos o de la Tesorería que han sido... sobornados. Claro, que fueron sobornados, Sí. o sea, que cometieron cohecho en el fondo, uno dice, bueno, ¿qué pasa con las instituciones entonces? Sí, porque, bueno, ese es un tema también, también súmale los casos incipientes, todavía no lo sabemos, los casos en que se consiguieron apurar estos permisos. En el caso del Ministerio de la Vivienda, Sí. que ahora se abrió una nueva arista Exacto. con investigación a propósito de una solicitud para apurar permisos en temas de construcción en zonas rurales y Sí. que, bueno, ahora también va a ser objeto de un sumario al interior del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Claro. pero hay en este entramado un actor que es mencionado como una figura importante desde lo político, que es el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Lo que conocemos hasta ahora es que no hay ninguna imputación, que no hay ningún antecedente que lo vincule, hasta ahora, insisto, con la comisión de un delito. ¿A ti te parece que podría haber algo más, que faltan explicaciones en esto? Sí, pues de partida no conocemos todavía los chats que son directamente con Andrés Chadwick, con Hermosilla. Claro, conocemos. Los que conocemos se alude a él, ni siquiera se lo menciona el nombre completo, no se habla de ACH o Andrés. Pero tienen que haber existido. Ahora, si no existían, ya eso es bastante más sospechoso, porque en el fondo lo que yo te decía es que aquí existiría la intención de alguna manera de respaldarse y cuidarse. Pero Andrés Chadwick es su amigo, su compañero de curso de tanto tiempo, no va a querer guardar esta información que lo podría perjudicar. Eso es mi tesis. Por lo tanto, tal vez hasta ni siquiera tenga con Chadwick. Pero claro, hay indicios ahí donde se refieren a este señor en chat de otras personas, como por ejemplo los casos en que habría participado el exfiscal Manuel Guerra, donde insinúa que habrían conversado para algo que todos sabemos, que el financiamiento ilegal de la política se tapó intencionalmente por las máximas autoridades de este país. Estamos hablando primero del gobierno de Michelle Bachelet con sus ministros muy cercanos que quisieron tapar el tema de Soquimich, ¿cierto? Recordemos todo, caso Peñaglillo, cuando presionó al Servicio de Impuesto Interno, al director del Servicio de Impuesto Interno, para que fuera a retirar la documentación tributaria de Soquimich, ¿cierto? Porque claro, ahí estaban involucrados el otro sector político. Pero además, el director de Impuesto Interno, primero Jorrat, que también no presentó las querellas, aunque después decía que había sido presionado, pero él podría haberla presentado, ¿cierto? Y luego el otro director regional, que se me olvidó el nombre, él decidieron ad profeso no presentar querella para que no siguieran esto, que se empezara a destapar la olla, porque ahí están involucrados todos. Y el anterior fiscal nacional que fue nombrado y que llegando dijo que las causas no podían seguir si no tenían la querella del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Y además que no podías perjudicar la democracia, los quórum. Entonces tú vas viendo cómo ellos se van arreglando, ¿cierto?, para que esto no siga. O sea, lo que conocemos del fiscal Guerra hoy no te sorprende. No me sorprende en absoluto. Ahora, ¿cómo estuvo involucrado Chadwick? No lo sabemos. Se dice que ha ido a hablar con Andrés. O sea, ya te sugiere que alguna participación tuvo en esa época don Andrés Chadwick. Habría que ver qué participación tuvo, todavía no estamos ahí. Ahora, desde lo que ocurrió en esa oportunidad, que tú además estuviste muy involucrada en esa información, ¿no? Como además ex funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, una de las explicaciones que se daba es que el Servicio de Impuestos Internos tiene como la exclusividad del inicio de la acción legal en este tipo de casos. Sí. Pero nada ha cambiado tampoco a propósito de eso. Claro, nada ha cambiado. O sea, ha cambiado, no la ley, que hubo un proyecto para modificarlo, pero no quisieron modificarlo, aduciendo razones que a mí no son... ¿No te convence? No te convence, no, es que es muy técnica esta materia, en el fondo lo único capaz de entenderlo son... No es así. El tema es que, ¿qué pasaba? Que el Servicio de Impuesto Interno tenía una práctica de querellarse por todo, contra todos los que resulten responsables y por la factura falsa o boleta falsa, que era la especialidad de la casa. ¿Ya?
Pero luego, cuando empieza este tema del financiamiento de la política, lo que hace el servicio con su director es decir, no, ahora vamos a limitarle, sacarle esta colita a las querellas que dicen contra todos los que resultan responsables. En el fondo, yo decido contra quién me querello y contra quién no. Luego hizo todo este perdonazo, ¿cierto?, donde llamó a toda esta empresa, como ya era evidente que habían muchas empresas que habían dado boletas falsas, las llamó a rectificar y no se querelló contra ninguna de ellas. Eso fue tomado por el Ministerio Público para decir, nosotros no nos podemos querellar, no podemos investigar si no hay querella del Servicio de Impuesto Interno, que obviamente no pueden investigar el delito tributario, pero sí pueden entregar los otros delitos. Y eso hizo en el fondo el escenario perfecto para la impunidad total de los casos de financiamiento de la política. ¿Crees que puede haber impunidad en este caso o ya hay demasiado antecedente sobre la mesa? O sea, hasta el momento yo siempre soy una persona que tiene esperanza. Yo creo que la esperanza es lo que todos tenemos de que se haga hoy día, gracias a los medios de comunicación. Yo siempre le doy este mérito a los periodistas porque han logrado destapar estos casos que sin la prensa jamás hubiésemos sabido, tanto el financiamiento de la política como este caso Hermosilla. Yo espero, tengo la confianza de que debido a eso, precisamente porque hay cuestiones que tú no vas a poder controlar, se haga la investigación y se llegue adelante. Hoy día tenemos un fiscal distinto, tenemos un servicio, y eso quería decir que ya no tienen esas querellas. Llegó el señor Echeverri, ¿cierto? Y lo que hicieron fue abrir nuevamente las querellas para permitirle al fiscal hoy día. Las querellas son contra esta persona, contra todas las personas que usted, fiscal, exacto, determine, y además por todos los delitos que usted necesite. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, y hay un cambio de criterio. El fiscal nacional, a pesar de estas conversaciones que ha dicho, ha mencionado y ha demostrado que, abriendo las investigaciones, quieren al menos investigar. Y, bueno, la fiscal Lorena Parra, yo creo que a mí, por lo menos, personalmente, me da toda la confianza de que va a seguir adelante como lo ha hecho. Marisa Navarrete, abogada exfiscal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, nosotros nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos y los dejamos invitados a seguir informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora. La entrevista Prime.